Hola, buenas noches, porque es de noche, son las 8:30 de la noche. Se me ha hecho un poco tarde. Bueno, vamos a meternos en el apasionante mundo de la Constitución española. Y en concreto vamos a ver un poquito, ¿no?, el título cuarto de la Constitución. No todo el título cuarto, porque el título cuarto de la Constitución se dedica a el gobierno y la administración. Y vamos a tratar del gobierno. El título cuarto contiene del artículo 97 al 107. Pero al gobierno le va a dedicar especialmente del 97 al 102. El resto de artículos se dedican a los principios como los que actúa la administración pública, el derecho de los funcionarios, las Fuerzas Armadas, la responsabilidad patrimonial, el Consejo de Estado. Da unos pequeños como apuntes, ¿no? Unas cositas, da unas cositas de la administración y de las Fuerzas Armadas, pero una cosita, ¿no? Vamos a dedicarnos al gobierno, venga. Artículo 97, ¿no?, que es el primero. El artículo 97 empieza contestando a ¿y a qué se dedica el gobierno? ¿Qué funciones tiene el gobierno? Y entonces nos damos cuenta que mandan mucho, mandan un montón, porque dice: el gobierno dirige la política interior y la política exterior. Dirige la administración civil, ministerios, y la administración militar. Y dirige las Fuerzas Armadas, la defensa, mejor dicho, dirige la defensa del Estado. Y luego nos dice que son las Fuerzas Armadas también. Y luego nos dice, tiene la función ejecutiva, o sea, son los que tienen que buscar la fórmula para cumplir los objetivos que fijan las leyes y los suyos propios, ¿no?, como políticos. Tiene la función ejecutiva y tienen la potestad, el poder, la potestad reglamentaria, el poder de dictar reglamentos. Y los reglamentos son normas inferiores a la ley, son normas más pequeñitas, ¿no? Primero arriba está la Constitución, después están las leyes y normas con fuerza de ley, y después vienen los reglamentos. Muchas veces los reglamentos se dictan para poder aplicar las de arriba, las leyes y las normas con fuerza de ley, porque hace falta una concreción. Otras veces no, son independientes de las leyes. En cualquier caso, como están por debajo de las leyes y de las normas con fuerza de ley y de la Constitución, están sometidas a ellas, es decir, nunca un reglamento puede ser contrario a las de arriba. Eso es esto es lo del principio de jerarquía normativa. Y luego nos dice en el artículo 98, ¿y quiénes son el gobierno? ¿No? ¿Quiénes son el gobierno? Y entonces nos dice, en el gobierno siempre va a haber un presidente del gobierno y unos ministros, eso siempre. Y dice, y si al presidente le parece que es lo adecuado, puede nombrar vicepresidentes, que también formarían parte del gobierno, pero solamente si se quiere, no es obligatorio. El presidente y los ministros obligatoriamente tienen que formar parte del gobierno, y los vicepresidentes pueden existir o no. Y dice el artículo 98, y lo que establezca la ley, como dejando la puerta abierta a una ley de desarrollo por si querían introducir más miembros en el gobierno. La ley que desarrolla este artículo es la Ley 50/97, la ley del gobierno, que ha sufrido una reforma que entrará en vigor el 2 de octubre del 2016, una reforma que viene de la ley de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, del 1 de octubre del 2015. Entonces, pero esto queda igual, la ley del gobierno lo que dice es que, dice exactamente lo mismo, dice, el gobierno lo forma el presidente y los ministros, y en su caso, es decir, si lo considera conveniente el presidente, los vicepresidentes. Y ya está, ahí se acaba el gobierno. Vale. Y entonces, luego nos dice el artículo 98, ahora, el que manda de verdad, es el presidente, ¿Por qué? Porque el presidente es el que va a dirigir la acción política, es decir, es el que dice, vamos a tratar especialmente el tema de la educación, o vamos esta legislatura a poner especial interés en el tema del empleo, ¿no? La acción política, que nos dedicamos, ¿no? Él es el que dirige la acción política y coordina al resto de los miembros del gobierno, sin perjuicio de que cada miembro del gobierno es responsable de lo suyo, el ministro es responsable de lo suyo, la vicepresidenta es responsable de lo suyo, por su gestión. Y luego nos dice, el tema de
de incompatibilidades y exclusividades y nos viene a decir, por ley se tiene que desarrollar todo el tema de incompatibilidades y exclusividades de los miembros del gobierno. Eso viene recogido en la ley de gobierno que he comentado antes, la 50/97. Recoge el tema de exclusividades e incompatibilidades, pero luego se han dictado más normas al respecto debido a las situaciones raritas que hemos vivido en los últimos años. Por ejemplo, hay una ley que desarrolla los conflictos de intereses de los miembros del gobierno y hay más, ¿eh? Pero bueno, lo que viene a decir la Constitución es, oye, que si eres miembro del gobierno solo puedes ser miembro del gobierno, que no puedes tener nada más, que tú te tienes que dedicar a lo tuyo, a ser miembro del gobierno. Y lo único que cabría, la única posibilidad que tienes de otro mandato representativo sería la del parlamentario, es decir, sería compatible ser miembro del gobierno y ser diputado o senador. No necesario, pero podría darse. Entonces, ahora a lo mejor decís, que es que para ser presidente o ministro no hace falta ser diputado. No, no hace falta. Aunque los vemos en el Congreso, en los sillones azules que se ponen, el Congreso son sillones rojos, si no recuerdo mal, y abajo están los azules, que son para sentarse el gobierno. El gobierno, siempre que quiera está ahí sentado, pero no tiene por qué ser diputado. Vale, no es un requisito para ser ni presidente del gobierno, ni para ser ministro, ni para ser vicepresidente, pero sí que es compatible. Se puede ser esas dos cosas, se puede ser presidente y diputado, ministro y diputado, ¿de acuerdo? Vale, y luego tenemos, o sea, lo único con lo que es compatible es con la representación parlamentaria. Y luego el artículo 99 nos explica cómo se nombra al presidente del gobierno. Y nos dice, celebradas las elecciones del Congreso, y nos dice del Congreso, celebradas elecciones del Congreso y elegidos nuevos miembros del Congreso, o bien por las otras circunstancias que recoja la Constitución, que sería el caso de que el presidente muriera, que el presidente dijera, chao, dimito, o que el Congreso dijera, no nos fiamos de ti, hemos perdido la confianza en ti. En estos supuestos, pero el que es más corriente es después de las elecciones, ¿no? En estos casos, lo que sucede es que el rey tiene que reunirse con todos los representantes de los grupos políticos que tienen representación parlamentaria. ¿De acuerdo? Por eso se reúne con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, actualmente con Podemos. Se van a reunir con todos los que tienen representación parlamentaria. Y entonces los escucha y de alguna forma los sondea. Y aquel que ve que tiene más posibilidades de obtener la confianza del Congreso es el que propone como candidato a presidente del gobierno. Después de hablar con todos, dice, pues yo creo que el que tiene más posibilidades, ¿no? Y además tiene interés en serlo, ¿no? O sea, ve una cierta opción, pues lo propongo como candidato. Él no es el que lo dice, o sea, el rey no se reúne con todos y una vez hablado con todos sale y dice, yo propongo candidato. No. Lo que hace es llama al presidente del Congreso para que vaya a Palacio, se llama Pachi López, y le dice, Pachi, vente, que te voy a proponer a alguien. Y entonces le dice a quien propone como candidato, y es el presidente del Congreso el que luego traslada esa no elección, porque no es una elección, esa propuesta, ¿no?, del rey. Entonces, el candidato lo propone el rey a través del presidente del Congreso, porque al rey no se lo vas a escuchar, va a llamar a Pachi y Pachi saldrá y dirá quién es el candidato propuesto por el rey. Muy bien, entonces, este candidato tiene que ir al Congreso y tiene que explicar su programa de gobierno, intentar convencer a los que están en el Congreso, porque les pide que tengan confianza en él. Fíjate qué bonito, ¿no? Dice, yo quiero hacer esto y haría esto otro y tal, ¿no? Y os pido la confianza para poder realizarlo. Y entonces se hace una votación. En esta votación es necesaria la mayoría absoluta de los miembros del Congreso para que el candidato sea investido de la confianza y nombrado presidente. Muy bien, pues perfecto, si es así, perfecto. Pero ¿y si no la obtiene, no? Si no obtiene la mayoría absoluta. Entonces vamos a hacer una repetición de la jugada. A las 48 horas de esa primera votación se hará una segunda votación. Y en esta segunda votación ya será suficiente la mayoría simple. Es decir,
el que obtenga el mayor número de votos favorables. Por eso es tan importante aquí las abstenciones, ¿no? Que obtenga el mayor número favorable, el mayor número de votos favorable. Mayoría simple. Entonces, si la obtiene, perfecto, está investido de la confianza del Congreso y el rey lo nombra presidente del Congreso. Pero ¿y si no la obtiene? Pues si no la obtiene, el rey volvería a hacer otra ronda de consultas, volvería a reunirse con cada uno de los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, sondearía, preguntaría y propondría candidato a través del presidente del Congreso. Y se podrían realizar eternas votaciones, pero hasta un tiempo máximo. Hay un tiempo máximo. Con la de que sí, que sí, no, que sí, que sí, no, máximo 2 meses. Desde la primera votación del primer candidato, desde esa votación hay que contar 2 meses, desde la primera votación. Una vez finalizados los 2 meses, el rey no tiene más opción que disolver el Congreso y convocar elecciones generales. Entonces, lo que tenemos es que si transcurridos estos 2 meses no hay un candidato que haya obtenido la confianza en primera o en segunda votación del Congreso, es necesario la disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones, porque esto se hace en un papel que llamamos decreto, no se hace todo en el mismo papel. En el mismo papel vamos a disolver y a convocar elecciones, para que no quede ahí ninguna laguna. Este papel, este decreto de disolución y convocatoria de elecciones va a ir firmado por el rey y refrendado de manera excepcional, porque es un caso excepcional, por el presidente del Congreso, por Pachi en este caso. ¿De acuerdo? Es un caso excepcional porque el presidente del Congreso lo refrenda en muy poquitos casos. ¿De acuerdo? Ahora, luego, después de ver cómo se nombra al presidente del gobierno, ¿no?, que es después de obtener la confianza del Congreso, es nombrado por el rey, falta nombrar al resto de los miembros del gobierno, a los ministros, que tienen que existir siempre, y a los vicepresidentes si el presidente quiere. ¿Quién los nombra? Los nombra el rey. Los va a nombrar el rey, pero los propone el presidente del gobierno, porque es su equipo de trabajo. Vale. Entonces nos dice el artículo 100, los nombra el rey, pero dice algo más, dice, y los separa el rey. Los separa, separación, se refiere a despido así más elegante. Separación es un término que se utiliza también, por ejemplo, para los funcionarios públicos. A los funcionarios de carrera, a los funcionarios con plaza, ¿no?, que se dice, a los funcionarios de carrera tú no los puedes despedir, tú los separas, ¿de acuerdo? Eso tendría que ser un expediente por una sanción de esas bestiales, ¿de acuerdo? Entonces, nombramientos y separaciones de los miembros del gobierno a propuesta del presidente del gobierno los dicta el rey, los realiza el rey. Y luego, después de tener tenemos al presidente, tenemos a los miembros del gobierno, pues el cese, ¿no? El cese. ¿Cuándo cesa el gobierno, no? Y dice, pues mira, el gobierno cesa cuando se realizan las elecciones, cuando se celebran elecciones, ahí cesa el gobierno. Cesa también cuando pierde la confianza del Congreso, que son las por moción de censura, cuestión de confianza. Cesa también porque dimita el presidente del gobierno o porque la palme. Entonces, fijaros que lo que estoy diciendo, ¿no? Dimite el presidente, pierde la confianza del Congreso el presidente, pero una cosa, se va el presidente y se va todo el gobierno, cesan todos. Si el presidente cae, caen todos. Muy bien, en estos casos no hay convocatoria de nuevas elecciones. Si el presidente muere, si el presidente dimite, si pierde la confianza del Congreso, no hay nuevas elecciones, sino que volveríamos a que el rey se reuniría con los representantes de los grupos parlamentarios, o sea, de los grupos políticos con representación parlamentaria, propondría candidato, primera votación, segunda votación, es decir, volveríamos al procedimiento del artículo 99. No convocamos elecciones, que son carísimas, pero carísimas, carísimas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos, ¿qué sucede? Porque dices, muy bien, entonces el gobierno cesa, ¿no? El gobierno cesa en estos casos, ¿no? Muere el presidente, se celebran elecciones, dice, bueno, muy bien, pero queda como de guardia el gobierno en funciones, no cesan como gobierno como tal y quedan con el concepto de gobierno en funciones, ¿no? Para mínimos. Y luego, por último,
el artículo 102 trata de la responsabilidad de los miembros del gobierno y entonces trata el primer párrafo en concreto de la prerrogativa, es decir, del privilegio del aforamiento, del famoso aforamiento. ¿Qué es eso? Pues significa lo siguiente: si un miembro del gobierno incurre en responsabilidad criminal, no comete un delito, a ellos no los van a juzgar en los juzgados que tenemos todos en las ciudades, que son los juzgados ordinarios, ¿no? Que nos corresponde, bueno, ordinarios, los juzgados que están en las ciudades, ¿no? El de Pamplona, el de Valencia, el de Alicante, el de Sevilla. No. A ellos los va a juzgar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Solo y exclusivamente se les va a juzgar en Madrid, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Por qué se hace esto? Pues para incomodar, para evitar querellas que no proceden, para que la gente se lo piense, para que sea más incómodo, porque también es más caro meter una querella en el Tribunal Supremo. Eso es el aforamiento, ¿no? En vez de ir a los juzgados que te tocan, cerquita de casa, como aquel que dice, pues no, al Tribunal Supremo si es el caso de ellos, al Tribunal Supremo, no a los juzgados de primera instancia ni nada de eso, no, al Tribunal Supremo, al máximo, ¿no? El máximo dentro del Poder Judicial de los tribunales, el Tribunal Supremo. Y luego lo que nos dice también es que si resulta que esta responsabilidad criminal es debida a un posible delito de traición, es espionaje, ¿no? Traición, o bien a delitos que atentan contra la seguridad del Estado, más espionaje. En estos casos, los únicos que pueden acusar al gobierno o a los miembros del gobierno de estos delitos son los miembros del Congreso. Y eso se realiza por medio de una iniciativa que tendría que adoptar un cuarto de los miembros del Congreso, firmarían, con nombre y apellidos, solicitamos que el Congreso vote si acusamos o no acusamos a los miembros del gobierno por este delito de traición, ¿no? Entonces el Congreso votaría y si alcanza la mayoría absoluta quedarían acusados ante el Tribunal Supremo. Y aquí acabamos, porque ya a partir de aquí, como os he dicho, comienza el artículo 103. El 103 nos dice que la administración del Estado son fundamentalmente los ministerios, los departamentos, ¿no? Hay más, hay más. Yo os doy un ejemplo. Departamentos es igual a ministerios, pues la administración tiene que tener como objetivo el cumplimiento de la ley y tiene que actuar conforme a los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Nos dice también el 103 que los funcionarios públicos, o sea, el trabajador, el empleado público que presta un servicio público, que eso es un funcionario público, no un trabajador que presta un servicio público, un empleado que presta un servicio público, dice, tendrán que venir sus normas, o sea, su estatuto, su normativa sobre derechos y obligaciones, sus licencias, sus permisos, tendrán que venir establecidas en una ley. Y dice una cosa preciosa, y es que para acceder a la función pública, es decir, para ser empleado público en condición de funcionario, que es el que presta el servicio público, ahí están los médicos, los profesores, están el personal que tramita una licencia, que tramita las subvenciones, dice, para poder acceder, la policía, perdón, para poder acceder a la función pública hay que regirse por los principios de mérito y capacidad. Y dice que se regulará por ley. Como dice que se regulará por ley el estatuto básico de los funcionarios, tenemos que entender que es por medio de una ley ordinaria. Eso es el 103. El 104, si no recuerdo mal, habla de las Fuerzas Armadas, porque nos tenemos que acordar que el gobierno dirige, ¿no?, la seguridad, la defensa nacional, ¿no? Entonces, lo que nos dice de las Fuerzas Armadas, que ya lo habíamos visto en el título preliminar, es que tienen que venir reguladas por ley orgánica. Es un grupo de profesionales que exigen una ley orgánica, porque tienen mucho poder y al mismo tiempo hacen un trabajo muy importante. Luego tenemos el 105, que es muy bonito porque trata de la participación ciudadana. Es como si le impusiera al gobierno, dice, tú tienes que escuchar al ciudadano sobre estos temas. Dice, en primer lugar, dice, tú tienes que escuchar al ciudadano siempre que vayas a dictar un reglamento,
que pueda afectarlos. Lo puedes escuchar directamente o lo puedes escuchar a través de asociaciones, ¿no? Asociación de consumidores, asociación en defensa del medio ambiente, animal. Que cuando tú vayas a hacer una disposición reglamentaria, un reglamento, una normativa, tú tienes que escuchar al ciudadano o a las asociaciones en las que están incluidos los ciudadanos que tienen un especial interés con este tema. Luego también nos dice que los ciudadanos tienen que tener acceso a los archivos y registros. Archivos y registros, al fin y al cabo, es que el ciudadano, frente a un expediente de la administración que está cerrado, que está terminado, ¿no? Expedientes terminados, y que no traten nunca ni de defensa, ni de delitos, ni que traten datos íntimos de la persona, los ciudadanos tenemos que tener acceso a esos archivos y registros cuando se trata de expedientes que ya han finalizado. Si yo no sé, yo he pedido hacer una obra o abrir un negocio y a mí no me lo conceden y al vecino de al lado se lo conceden, yo tengo derecho, si no hay información personal, a ver el expediente de mi vecino para ver qué es lo que le diferencia de mi proyecto, ¿no? Eso es muy importante. Y luego tenemos también que dice que en el procedimiento administrativo, cuando se ha regulado el procedimiento administrativo no es más, o sea, no lo voy a decir correctamente, pero al fin y al cabo el procedimiento administrativo es la carpeta donde está, por ejemplo, una solicitud de un ciudadano, lo dicho, pidiendo una subvención, pidiendo una licencia, ¿no? En el procedimiento administrativo, que es esa carpeta, es ese expediente, en el procedimiento administrativo, que es todo lo que va sucediendo para ir formando ese expediente, se tiene que escuchar al ciudadano, se le tiene que dar audiencia al ciudadano y se tiene que tener en cuenta la ley que desarrolla el tema del procedimiento administrativo, que es el derecho a la audiencia del ciudadano, que el ciudadano sepa qué es lo que hay en la carpeta cuando ya se va a dictar la propuesta de resolución, que tenga conocimiento de lo que hay en la carpeta para que pueda defenderse ante algo que no conoce. Eso me parece muy bonito. Eso en cuanto al artículo 105. Del 106 nos dice que los tribunales, en concreto es la jurisdicción contenciosa administrativa, es la que va a controlar la legalidad de la actuación administrativa, ¿vale? El gobierno dirige la administración, entonces, por eso lo han incluido aquí. ¿Quién va a controlar los actos administrativos? Un acto administrativo es lo que he dicho, ¿no? La concesión o denegación de una subvención, la concesión o denegación de una matrícula en un colegio público, de una licencia de obras, de una licencia de aperturas, ¿no? Este acto, ¿quién lo va a controlar si yo no estoy conforme? Los tribunales y juzgados que forman parte del orden contencioso, orden jurisdiccional contencioso administrativo, o sea, los tribunales que específicamente tratan los temas de derecho administrativo. Y luego nos dice una cosa también muy chula, que es el tema de la responsabilidad patrimonial. En el artículo 106, en el segundo párrafo, nos dice ya que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas si sufren un perjuicio que ha sido debido al buen o mal funcionamiento de la administración, y ese derecho a ser indemnizados. El tema de la responsabilidad patrimonial, pues que vayas por la carretera tan tranquilo y en la carretera haya un boquete inmenso y tengas un accidente de pan y melón. En este caso, ¿quién es el titular de la carretera? El titular de la carretera es el Ministerio, es la provincia a través de la Diputación Provincial, es un ayuntamiento, o sea, es municipal. Pues yo voy a presentar una reclamación para que me indemnice el titular de la carretera. Ese es el tema de la responsabilidad patrimonial. Y por último, en el artículo 107 solamente nos nombra al Consejo de Estado como máximo órgano consultivo del Gobierno, que por cierto hace unos informes jurídicos muy bonitos en materia de responsabilidad patrimonial. Y hasta aquí hemos llegado. Me voy a tirar al sofá. Un abrazo a todos y hasta pronto.